¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Amante Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, por esta oportunidad que tenemos, Señor, que antiguamente no podíamos, Señor, de poder disfrutar de predicadores y pastores que están a grandes distancias, Señor, pero a través de la tecnología y por culpa de esta pandemia, podemos disfrutar de estas maravillas, Señor, que tú has puesto en el mundo, Señor, de la predicación. Te agradecemos por el pastor Daniel, que con gusto, Señor, sabemos que está dispuesto a traernos el pan de vida. Y te rogamos, Señor, que los llenes a nosotros, prepare nuestros corazones con tu Santo Espíritu, para que lo recibamos, Señor, y podamos aprender, y cuando podamos terminar, Señor, henchidos de tu santa palabra. Amén. No permita, Señor, que nos vayamos o nos levantemos de nuestras sillas, Señor, vacíos, pero te rogamos que tu Santo Espíritu esté y nos enseñe, Señor, y que uses, Señor, a tu siervo para que nos pueda impartir el pan de vida. Amén. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus preocupaciones por nosotros, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos y te rogamos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Gustavo. Bueno, tengo el enorme placer de presentar al predicador de esta mañana, el pastor Daniel Pose. Quisiera decirle, pastor, que le agradecemos muchísimo el haber aceptado la invitación. El pastor Daniel Pose, él estuvo con nosotros aquí en Newcastle hace ya 9 meses, pastor. Y mire que quedamos tan contentos con usted que lo hemos vuelto a invitar ahora. Solo que hoy lo hicimos madrugar. Ahí en España es de madrugada. Pero queremos decirle muchas gracias y también a Sandra, denle nuestros abrazos a Sandra, su esposa, una mujer maravillosa, una hermana encantadora que nos deleitó con sus temas de salud aquí también en Newcastle. Bueno, no quisiera quitarle más tiempo, pastor. Sé que se hizo abuelo en estos 9 meses que han pasado, ¿no es verdad? Y cuéntenos algo de usted para aquellos que todavía no han tenido el privilegio de escucharle y conocerle. Bienvenido, pastor. Gracias y el tiempo que sigue es para usted. ¿Se activa el micrófono? Pastor Pose. Ahora sí, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ya. Hola, pastor. Bueno, un buen sábado para todos. Es una alegría veros, aunque sea así de manera virtual. Efectivamente, hace ya varios meses que hemos estado con vosotros. Y bueno, el Señor nos ha regalado, como decía el pastor, un nieto extraordinario que me tiene perdido. Pienso en él todo el día, ¿eh? Estoy encantado con el nieto, es una maravilla realmente. Veo muchas caras conocidas, me acuerdo de algunos cuando estuve esa semanita compartiendo esa experiencia tan bonita de evangelismo con vosotros. Y veo que se ha conectado Diana. Mira, mi amiga Diana, la veo ahí. Oye, yo no sabía qué canción dedicarte hoy, si cantarte Mujer de 4 décadas o qué. ¿Ah? Está cumpliendo Hoy es tu cumpleaños, ¿eh? Y empieza a pisar fuerte. Usted puede cantarme la que quiera. Mientras se tone bien, no hay problema. Bueno, oye, un feliz cumpleaños desde aquí, ¿eh? Y un abrazo muy grande. Gracias. Un saludo para todos. Bueno, ahí veo también. Oh, mira, mi amiga que me hospedó en su casa también, ahí está con su hijo. Ahí veo. Bueno, es un placer estar con vosotros. Y sí, mira, hace ya 9 meses que estuvimos allá y quién hubiera imaginado que nos hubiera tocado vivir todas estas situaciones. Nosotros en este momento en España no estamos confinados como lo estuvimos al principio de la declaración de emergencia de esta pandemia, pero nuestras iglesias en su inmensa mayoría permanecen cerradas. El próximo sábado es cierto que varias de ellas van a reabrir. Yo, de hecho, una de mis iglesias, que es la iglesia de Badalona,
reabrimos. Lo que pasa es que tenemos un aforo limitado de un 33% de la capacidad que tiene cada una de las iglesias. Pero bueno, vamos a mantener tanto la actividad presencial como la parte, digamos, virtual, ¿no? Yo creo que esta metodología no, en un sentido, va a convivir con nosotros de aquí en más, ¿no? Y es una manera que tenemos de, bueno, de compartir entre todos la palabra de Dios. Y creo que algo que nos ha enseñado y está fijando en nosotros esta situación es que finalmente la iglesia no son paredes, ¿no? La iglesia no son paredes, la iglesia no son estructuras edilicias, sino que la iglesia son personas, finalmente, ¿no? La iglesia son personas que, como dijo Jesús, adoran en espíritu y en verdad, y esos son los adoradores que el Señor constantemente busca. El tema que yo elegí esta mañana para compartir con vosotros tiene que ver justamente con todo este tema, porque quiero hablar acerca de pandemias y pandemia, ¿sí? Ese es el tema de esta mañana. Si vosotros vais a la Biblia, si vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, luego vamos a leer otros textos, pero en el capítulo 24 de Mateo, que es un texto conocido seguramente por todos vosotros, ahí nosotros encontramos una declaración de Jesús cuando habla de los tiempos previos a su segunda venida. Y Jesús dice en el versículo 6, el versículo 7, algo que seguramente habéis leído más de una vez en este tiempo, ¿no? Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque se levantará, porque es necesario que todo esto acontezca. O versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero donde yo me quiero centrar es la última parte del versículo 6, donde dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué he elegido este texto, esta parte del versículo 6, para desarrollar el tema de esta mañana? Mirad, una de las cosas que tenemos los adventistas desde el año 1844 es que nos ha costado mucho curarnos de fijar fechas y tiempos para la segunda venida del Señor. Y en todo este periodo en que se ha producido este fenómeno del COVID-19, ha habido una cantidad de hermanos, medios hermanos nuestros, hermanastros y primos hermanos, ¿sí? que están poniendo esto como que ya es el fin, ya viene Jesús mañana, hay que salir de las ciudades, vámonos todos a vivir al campo, ya no hay más tiempo, esto se acaba. Y sabéis una cosa, yo no sé si esta mañana voy a ser de abogado del diablo, pero lo que os quiero decir es que cuando nosotros leemos el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, la Biblia nos presenta una serie de hechos, de eventos, de acontecimientos, pero nos dicen, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque el versículo 14 marca realmente la señal definitiva para que nosotros podamos saber que el Señor Jesús va a volver a la tierra. Y es cuando dice, será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y nosotros sabemos claramente que ese evangelio está enmarcado en el contexto del mensaje de los tres ángeles, que debe ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este sentido, os voy a decir, os voy a dar una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La buena noticia es que con todos los medios que tenemos disponibles en este momento, podríamos dar ese mensaje en un plumazo. O sea, hoy podemos dar el mensaje de los tres ángeles de una manera extraordinaria. La mala noticia es que a pesar de todos los medios que tenemos, no estamos cumpliendo la misión como la deberíamos cumplir, en toda la capacidad y el poder que realmente podríamos aplicar al cumplimiento de la misión. Por lo tanto, Mateo 24:14 me da la pauta para saber cuándo va a venir Jesús. Yo a veces digo, el día y la hora de la venida de Jesús es el día y la hora en que la iglesia termine de cumplir su misión con la proclamación del mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Cuando eso se dé, no antes, entonces y no antes,
vendrá el fin. Jesús va a regresar a la tierra. Entonces nosotros estamos viviendo hoy parte de ese escenario del tiempo del fin, pero yo os pediría por favor que no confundáis la parte con el todo y que no creáis que un acontecimiento, un hecho, un evento realmente significa que ya estamos en que Jesús viene mañana o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser cautos y leer los tiempos y las ocasiones en que vivimos de una manera coherente. Y aquí viene la segunda parte del tema que yo quiero desarrollar con vosotros en esta mañana. Y no sé si puedo compartir pantalla, pastor. Si existe la posibilidad de que comparta pantalla con los hermanos, ¿se puede? Ahí es cuestión de unos segunditos. El pastor Roberto va a tratar de ponerlo como co-host y usted va a poder vale, compartir. Porque hay algunas ilustraciones que van a permitir que de alguna manera... Ya puede hacerlo, pastor. Ok, perfecto. Vamos a compartir y entonces aquí lo tenemos más fácil. Bueno, ¿alcanzáis a ver ahí el dibujito este? Sí. Muy bien, ahí está. Grandes epidemias de la historia. De eso quiero hablar con vosotros, si me permitís, un poquitito a lo largo de esta mañana. Vamos a hablar acerca de las pandemias y cómo estas pandemias y epidemias que se han dado a lo largo de la historia han afectado la historia de la humanidad, cómo han afectado la historia de la Iglesia cristiana, cómo nos están afectando a nosotros y qué actitud debemos tener frente a esta serie a este tipo de acontecimientos que se van dando a lo largo de la historia. Mirad, en primer lugar, voy a contaros algo acerca aquí de España. Ya sabéis que en este momento somos, no sé si el primero o el segundo país en Europa que tenemos la mayor cantidad de contagios en este momento aquí en España, ¿no? Constantemente se están haciendo pruebas PCR y aparecen nuevos infectados. Lo que no se está diciendo por todos los medios de difusión es que el 85% de los infectados son totalmente asintomáticos, o sea, no tienen un síntoma y no lo van a tener. Y lo que no se está diciendo también a través de los medios de difusión es que del 15% restante hay un 10% que lo pasa como una gripe más o menos fuerte y hay un 5% que lo pasa verdaderamente mal porque son personas que tienen patologías previas que realmente producen un desencadenante que puede llevar hasta mucho tiempo ingresado o incluso hasta la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad el 90%, más del 90% de las personas que están en este momento siendo detectadas con COVID-19 son personas que no van a tener ningún problema. Yo me voy a atrever a decir algo en esta mañana. Es cierto que nosotros debemos confiar en todos los medios de difusión, pero también es menos cierto que en algunos lugares los medios de difusión se han transformado en medios de desinformación, porque no se están diciendo algunas cosas que se debieran decir. Una de las cosas que se debe decir es que este contexto de epidemias y de convivir con gérmenes y con virus es parte de la historia de la humanidad. De hecho, nosotros tenemos que entender que la gran pandemia de este mundo ha empezado ya hace miles y miles de años. El profeta Isaías, cuando habla de la caída del ser humano, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mirad, desde el momento que el ser humano eligió vivir apartado del proyecto de Dios, ¿no? Cuando Adán y Eva toman la decisión fatídica de hipotecar el futuro de su descendencia por la decisión que ellos toman, desde el momento que los seres humanos hemos quebrantado el pacto eterno de Dios, lamentablemente la maldición, la enfermedad, la contaminación, todo ha ido afectando la realidad de este mundo. Ellen White tiene una declaración que dice, mientras reine Satanás, el mal, el dolor, la enfermedad y la muerte serán inevitables. O sea que, en primer lugar, tenemos que aceptar esta realidad de que nosotros vivimos
en un contexto de finitud, en un contexto de fragilidad, y que no podemos evitar la realidad de que la enfermedad o la muerte finalmente lleguen a nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia con esto que estamos viviendo ahora? Que bueno, que se ha visibilizado en la generación que estamos viviendo. Si nosotros hubiéramos vivido entre 1918 y 1920, pues hubiéramos vivido lo que se conoció como la gripe española, que nunca fue española, porque en realidad se origina en Arkansas, en los Estados Unidos, pero se llamó la gripe española porque como Europa todavía estaba en guerra, los que publicaban información sobre esta epidemia eran los periódicos españoles, ¿no? Entonces la llamó la gripe española, pero la gripe española, de la cual ya hablaremos, pues afectó tremendamente a las personas que durante esos años vivieron, y cuando aparece una epidemia, afecta al contexto generacional en la que se hace evidente. Entonces, en relación con nosotros, esta pandemia nos está afectando porque es visible, porque la estamos viviendo. Pero no es menos cierto que a lo largo de la historia, como dice Jared Diamond, en un libro maravilloso que se llama Armas, Gérmenes y Acero, él dice: la observación histórica nos lleva a la conclusión de que los gérmenes y las infecciones han dado forma a la humanidad. Y yo diría, han dado forma a la humanidad mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, las situaciones de salud han marcado la historia de la humanidad. Dejadme que hable simplemente de algunas de estas pandemias que han sido significativas solo dentro del periodo de la era cristiana. No me voy a ir atrás porque podríamos arrancar con la famosa plaga de Atenas varios siglos antes de Cristo, pero yo me quiero centrar en algunas que nos han afectado al periodo ya del cristianismo y qué se ha producido en la historia de la humanidad y de la Iglesia a partir de ese momento. Mira, la primera tenemos la peste antonina, que se da entre el 165 y el 180 después de Cristo. Es una peste de viruela que alcanza prácticamente todo el Imperio Romano, desde Oriente, la parte oriental del Imperio Romano hasta Occidente, y se va a llevar a la muerte a unos 5 millones de personas aproximadamente. Ya sabéis que no es fácil fijar esto, pero estamos hablando de 5 millones de muertos producidos por esta peste que va a durar, fijaros, del 165 al 180 después de Cristo, ¿no? O sea, 15 años duró esta epidemia en el Imperio Romano. La plaga de Justiniano, que empieza en épocas del emperador Justiniano, va a durar del 541 al año 750 después de Cristo. Las estimaciones varían desde las más exiguas a las más amplias, entre 25 y 100 millones de personas van a morir en el Imperio Romano, y esta es una plaga de peste bubónica que también se origina en las partes orientales del imperio y se proyecta hasta toda la región occidental del Imperio Romano. ¿Sí? Luego tenemos la peste negra, con la cual estamos más familiarizados, que es esta famosa peste que se produjo en Europa en la Edad Media, de 1346 a 1353. Los cálculos varían entre 50 y 200 millones de personas que van a morir en esa época. Para 1520, luego que termina, digamos, hay una peste de viruela en este marco también, en Europa, que va a llevar entre 25 y 50 millones de personas. Quiero decirle que entre estas dos, más de un tercio de toda la población europea va a perecer en la Edad Media, lo cual va a marcar la sociedad europea de una manera muy interesante. Algo de lo que no se habla mucho, pero son las epidemias del cólera. Por ejemplo, el cólera sigue afectando diferentes lugares del mundo de una manera impresionante, pero a nivel mundial hemos tenido varios brotes de cólera. El último masivo, enorme a nivel mundial ha sido en el año 1961 a 1975. Hubo una epidemia de cólera, bueno, con unos resultados también de mortalidad entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española de 1918 a 1919 dicen que llegó entre 20, 50 y algunos estudiosos hoy que siguen estudiando el fenómeno de la gripe española dicen que probablemente podríamos hablar de 100 millones de personas que perecieron en la gripe española. Ahora, yo quiero que miréis los porcentajes a partir del año 57. Ya sabéis que la Sociedad de Naciones se organiza en 1920, en 1947 la Organización de las Naciones Unidas con todos sus departamentos, y sorprendentemente a medida cuando aparece la OMS, que hoy pareciera ser un organismo de salud no muy confiable, muy criticado,
pero no es menos cierto que las condiciones de salud y de organización de salud a nivel mundial van a hacer que sorprendentemente haya algunos cambios. Mirad, por ejemplo, la gripe asiática, la famosa gripe asiática, que está emparentada, de hecho, como la gripe A y el SARS con el COVID-19, del año 57, ya estamos hablando de un porcentaje mucho menos. Estamos hablando de 2 millones de personas alrededor de todo el mundo que van a perecer de gripe asiática. La llamada gripe de Hong Kong de 1968, 1 millón de personas. El SIDA se considera hoy una pandemia, a pesar de que a nivel infeccioso no actúa de manera tan visible como puede ser el COVID u otros, pero estamos hablando ya desde 1981 en adelante de 32 millones de personas que han perecido por esta pandemia. El SARS en el año 2002, 774.000 personas. La gripe A, 2009, 284.000 personas. El ébola, 2011, 2014, 2016, 11.323 personas. Y el COVID, en este momento, alrededor del mundo, pues lleva algunos cientos de miles de personas. Quiero aclarar, me parece importante decirlo, hermanos, que en más del 90% de las personas que han perecido por COVID, no digo la totalidad, pero más del 90% eran personas con un sistema inmunológico deprimido por diferentes factores o por patologías asociadas que hicieron ya determinante la muerte por COVID. También se ha dado deceso por COVID personas que tenían patologías previas. Mirad, hace poco me contaba un médico de una de nuestras iglesias, el doctor Sabaté, en uno de los hospitales donde él trabaja, había una señora de 100 años, que tenía cáncer. Finalmente la señora se enfermó y murió. Claro, en el deceso dice muerte por COVID, ¿no? Bueno, pues yo quiero decir que a los 100 años me puedo morir de COVID o de cualquier otra cosa. Si nosotros pensamos solamente en España, no tengo estadísticas de otros lugares del mundo, pero la gripe estacional en España, la gripe estacional, lleva a las unidades de cuidados intensivos cada año a unas 17.000 personas. Las lleva a la UCI y mueren unas 13.000, 14.000 personas por año solamente de la gripe estacional, ¿no? Evidentemente son personas que tienen patologías, sistemas inmunológicos con problemas, ¿no? Bueno, esto digo para que tengáis otro contraste de información también. Hablemos un poco de cada una de estas epidemias que se produjeron en este periodo. Hablemos de la peste antonina, ¿sí? Bueno, la peste antonina va a morir incluso el famoso emperador Marco Aurelio, muere por la peste. Pero hay un detalle, antes de la peste el ejército romano tenía 28 legiones que sumaban 150.000 soldados antes de la peste antonina. Pero las muertes resultantes de la peste van a producir una escasez de soldados que va a llevar a los romanos a tener que reclutar soldados que no eran romanos. Y para eso abre el reclutamiento a los germanos, a los llamados bárbaros. Y abre las fronteras de Germania para que germanos entren y puedan ser reclutados en el Imperio Romano. Esto va a ser muy interesante, porque finalmente va a producirse, digamos, un debilitamiento del ejército romano y un aumento del poderío germano dentro de Roma. Sorprendentemente, en este periodo de la peste antonina, se va a dar la mayor expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Y uno se pregunta por qué. Se debió a la actitud de los cristianos ante la peste. Y voy a explicar. En esa época en que no existían los métodos de salud y de cuidado, y los hospitales y los servicios de salud que tenemos hoy, pues cuando una persona se enfermaba de peste, no creáis que la situación era muy cómoda. O sea, si tú estabas enfermo de peste, se te aislaba automáticamente. Pero se te aislaba de dos maneras. Se te aislaba cerrando tu casa a cal y canto para que tú te mueras ahí adentro solo de hambre y de la enfermedad, o a veces se quemaba la casa con la familia o el enfermo dentro. ¿Qué pasó entre los cristianos? Que los cristianos ante la peste atendían a los enfermos, no solo al de las comunidades cristianas, sino a sus vecinos, parientes y amigos no cristianos. Pareciera que esta actitud benevolente de los cristianos en este contexto
produjo una expansión sin parangón del cristianismo, porque se visibilizó la actitud cristiana de caridad y amor, de misericordia, y se predicó con el ejemplo en este momento de esta pandemia que asoló el Imperio Romano. Cuando se produce la peste de Justiniano, un par de siglos después, se va a dar la desintegración del Imperio Romano de Occidente completamente y va a surgir el papado. Ya sabéis que el papado surge en tiempo del emperador Justiniano. ¿Por qué? Bueno, porque la peste justamente debilita el imperio, debilita el poder imperial y permite que la zona vacante del Imperio Romano, que es Occidente, sea ocupada por el obispo de Roma. Otro acontecimiento es que el debilitamiento del Imperio Romano de Occidente va a llevar también al debilitamiento del Imperio Romano de Oriente y al avance del Islam, del mundo musulmán, sobre el cristianismo. Si vosotros fijáis, en el periodo en que se produce la peste de Justiniano, es cuando se debilita el Imperio Romano de Oriente y es cuando se empieza a dar la mayor expansión del mundo musulmán sobre el mundo conocido de aquella época. O sea, el mundo musulmán va a ocupar prácticamente todo lo que, buena parte de lo que era el Imperio Romano de Occidente y buena parte de lo que era el Imperio parto en aquella época, ¿no? Y resto de lo que era el Imperio Romano de Oriente. Entonces, esta peste también marcó, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista político, desde un punto de vista sociopolítico, al mundo en aquella época. Hay un autor de este libro que yo os mencioné, que cuando habla, por ejemplo, del colonialismo, ya sabéis que cuando se habla, bueno, cuando los españoles o los ingleses llegaron al Nuevo Mundo, ¿no? Bueno, que hubo el tema de las masacres contra los pueblos indígenas, pero sin embargo hay investigaciones muy serias que dicen que 19.000 españoles, que es lo que llegaron en realidad, 19.000 españoles lo que llegaron al Nuevo Mundo, difícilmente podrían haber masacrado con unos arcabuces prácticamente obsoletos a todos los indígenas que había en el Nuevo Mundo. Incluso sé que varios de vosotros sois de Chile, ¿no? Ya sabéis que algunos que están ahí son de Chile, por ejemplo. Ya sabéis que la Araucanía fue casi prácticamente, no la pudieron conquistar, ¿no? Finalmente a través de tratados pudieron reducir a los mapuches y a los araucanos. Pero dice este autor que los gérmenes introducidos por los europeos tuvieron un papel fundamental en la conquista contra los nativos americanos. Los habitantes de la isla del Pacífico y los aborígenes australianos fueron matados mucho más por las personas que por las armas de los conquistadores. ¿Por qué? Porque sus cuerpos no estaban preparados para los gérmenes que traían los conquistadores. Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, hablando de la colonización de América, cuenta que en un poblado donde había, por ejemplo, un poblado de 500 indígenas, se contagiaban de gripe, la gripe que en Europa era normal, y de los 50 quedaban, de los 500 quedaban 5. O sea que en los primeros 10, 20 años de la conquista de América, mataron mucho, pero mucho más las epidemias, fruto de que los sistemas inmunológicos de los indígenas no estaban preparados, que las mismas armas de los españoles, ¿no? Entonces es interesante en este sentido, cuando nosotros pensamos en esto, cuando se habla, por ejemplo, de la caída de Roma, este autor dice que los gérmenes afectaron más que los mismos germanos, porque si no fuera por los germanos no hubieran entrado a Roma, fijaros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la peste que asoló Europa en la Edad Media, en el siglo XIV, la peste va a transformar de una manera profunda la estructura social, económica del mundo medieval. La va a transformar de tal manera que se va a producir este fenómeno que nosotros conocemos como el Renacimiento, donde van a aparecer hombres como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, con todas las ideas del Renacimiento. ¿Por qué? La Iglesia no ofrece ninguna respuesta ante la epidemia, aparte de condenar a la gente, decir que todos son pecadores, que todos están perdidos y que se acabe el mundo. Ese es el mensaje de la Iglesia. Entonces la gente dice, bueno, mira, para 2 días que nos toca vivir aquí, pues, vivamos de la mejor manera que podamos. Entonces dejaron un poco de mirar al cielo, empezaron a mirar más la tierra y empezaron a pensar más en la vida y en el ser humano.
de ahí surge el humanismo con el Renacimiento. Pero esta pérdida de poder de la Iglesia en la mente de las personas va a producir un fenómeno también, que es la Reforma Protestante del siglo XVI. Sin la peste de la Edad Media que asoló Europa, no se hubiera producido la Reforma del siglo XVI, porque la pérdida de poder de la Iglesia en la mentalidad de la gente ya estaba muy marcada. Estaba muy marcada porque frente a un dilema humano como era la peste, que estaba matando a cientos de miles de personas, que dejaba aldeas y pueblos enteros de Europa totalmente vacíos, la Iglesia no tenía ninguna respuesta, pero tampoco un mensaje de consuelo. Entonces la Iglesia va perdiendo poder y eso va a facilitar, entre otras cosas, no solo el surgimiento del Renacimiento, el humanismo, sino que también se produzca la reforma del siglo XVI. Así pues, podés ver cómo estas diferentes situaciones epidemiológicas fueron marcando la sociedad, el pensamiento, la estructura social, política, incluso económica, a medida que se iban produciendo. Cuando llegamos al año 1918 se va a producir lo que se conoce como la gripe española. Hoy sabemos, por lo que dicen muchos analistas, que los resultados de la gripe española se proyectaron más allá de 1920. Se cree, por ejemplo, que la Gran Depresión de 1929 hunde sus raíces en todas las crisis económicas que va a producir la gripe española. Hay una serie de investigadores que están demostrando que frente a esta situación de crisis aparecen algunos políticos con mensajes alarmistas, mensajes que les van a permitir, muy populistas, que les van a permitir tener poder en la sociedad, y van a aparecer líderes como Adolf Hitler que van a tener un mayor control de la sociedad. Aquí hay un fenómeno interesante en Alemania, fruto de la guerra, pero también de la gripe española, y es que luego de la gripe de 1918, los lugares donde no hubo mucha mortalidad no recibieron tantos subsidios como los lugares donde hubo más mortalidad. Y en ese sentido Alemania se vio tremendamente perjudicada porque no recibió los beneficios económicos que otras regiones de Europa recibieron. Esto produjo una crisis económica en Alemania. Fijaros que un huevo, esto que voy a decir es sorprendente, ¿no? En la República de Weimar, allá por 1920, 1925, un huevo llegó a valer 3 millones de marcos alemanes. Entonces, imaginaros el nivel de inflación y de pérdida de poder adquisitivo que tuvo la moneda alemana, la crisis económica que esto causó, lo cual permitió la aparición de partidos extremistas como el nacionalsocialista, con su mensaje de restauración, de mejora de vida para todos, de solucionar la economía para todos, de una vida mejor para todos. Entre 1932 y 1933 arrasó en las elecciones y se pudo establecer en Alemania. O sea, los resultados de la gripe española van a afectar de tal manera algunos lugares, como puede ser Alemania, que aún políticamente van a ocupar el poder determinados partidos que van a llevar al mundo a la locura de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Alemania. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que todas estas pandemias y epidemias han marcado de alguna manera la historia de la humanidad. El mundo no fue igual después de estas epidemias. ¿Qué pasa con el COVID-19? Mirad, en primer lugar, de momento hay un gran ganador del COVID-19, que es China a nivel económico. Eso es indiscutible. China es quizás el único mercado del mundo que no ha sufrido la depresión que han sufrido los grandes ejes económicos del mundo, como puede ser Estados Unidos y Europa. ¿Sí? En este momento, económicamente, el gran ganador es China a nivel económico. ¿Qué pasa desde el punto de vista geopolítico con esta situación? Hace poco leí esta entrevista hecha a David de Caixa y Mata, que es el encargado de Seguridad y Defensa de la Generalitat de Cataluña y también en el Estado español, y él habla del desafío internacional que produce el COVID. Esto fue
en el mes de abril, ¿no? Bueno, él dice que finalmente todo esto es el resultado de una serie de manejos geopolíticos. Y él dice algo que me llamó la atención: nuestra forma de vida, tal y como la conocemos, cambiará por un tiempo considerable. Dice, veremos fábricas cerradas, aviones en tierra, rascacielos de oficinas vacíos, fronteras que reaparecerán, esperas en supermercados, hospitales saturados y millones de reuniones online. Está hablando de abril hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cómo cambiaría una serie de cosas? Dice, el mundo después de esta emergencia global provocada por el COVID-19 cambiará, la geopolítica mundial cambiará. La globalización y las organizaciones internacionales podrían quedar muy golpeadas. O sea, habla de un cambio a nivel internacional, de estructuras, de organizaciones, de un cambio en la geopolítica mundial. Bueno, esta persona que tiene información que incluso nosotros no tenemos, sabe de lo que está hablando. Mira, yo no soy conspiracionista, ¿no? Ni me subo a los carros de los movimientos conspiracionistas y todo esto que andan pululando dentro y fuera de la iglesia. Pero es indiscutible, hermanos, que para que se produzca el escenario del tiempo del fin, ese escenario del cual nos habla el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13, 14, 15, etcétera, ¿no? Para que ese escenario se cumpla, ese escenario con gobiernos que pueden decidir quién compra, quién vende, quién se mueve, quién no se mueve, de restringir libertades, tiene que cambiar el escenario. Os voy a decir aquí algo que a mí me ha resultado interesante. Mirad, en el escenario del tiempo del fin, tiene que haber gobiernos de alguna manera de cortes totalitarios. Primero, donde las libertades y derechos de las personas de alguna manera sean restringidos. ¿Por qué? Porque estos gobiernos van a tener capacidad para determinar quién compra y quién vende. Y van a tener capacidad para determinar sobre la vida de las personas, ¿sí? Incluso aún para emitir un decreto de muerte y perseguir a los que no tengan determinada marca, determinadas signas identitarias. Si algo ha mostrado el COVID alrededor del mundo, este escenario es perfectamente posible si se tiene un enemigo al cual echarle la culpa y que permita meter tal miedo a la población que los poderes del Estado quiten libertades fundamentales de las personas. Entonces, hoy ya sabemos que es perfectamente posible un escenario en el cual me limiten la movilidad, me limiten la economía, y os voy a decir, por ejemplo, yo tengo mi esposo y mis hijas que tienen 2 negocios, tienen un restaurante vegano y una pastelería vegana. El 14 de marzo, por decreto, tuvieron que cerrar sus negocios. Sorprendentemente, con una cantidad de pérdida, esto le generó unos 30.000 euros de pérdida a ella, porque luego el Estado pretendió que se sigan pagando los mismos impuestos, aunque no se producía, pero por decreto ellos tuvieron que cerrar, frente a un enemigo. ¿Cuál era el enemigo? El COVID. El COVID era el enemigo, y entonces todas las personas dicen, no, hay que hacer caso al Estado, porque tenemos un enemigo. Ya sabéis que el espíritu de profecía dice que en el tiempo del fin se señalará como responsables de ese tiempo de calamidades previo a la segunda venida de Jesús al pueblo adventista, que no quiera participar, que no querrá participar de los grandes movimientos ecuménicos y que no querrá unirse a esa triple alianza que se produce en el tiempo del fin entre la bestia, el dragón y el falso profeta. Entonces, este escenario de restricción de libertades, de que se decida quién compra, quién vende, quién sale, dónde vamos, cómo hacemos, de gobiernos que tienen poder sobre nosotros, es perfectamente posible. Solamente se necesita el argumento adecuado. En este caso, el argumento, yo no voy a entrar en la realidad o la no realidad de cuánto hay de pandemia y cuánto hay de plandemia, no voy a entrar en eso. Pero el escenario es perfectamente posible. Y si algo nos enseñó esta situación, es que ese escenario es posible. Ahora bien, ¿cuál debiera ser la respuesta de la Iglesia ante este escenario? Ese es el tema. ¿Cuál debiera ser la respuesta de la Iglesia? Mira, yo quiero en este sentido compartir con vosotros un texto que está en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos
1, 2 y 6 del libro de Jueces, dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mira, a mí me sorprende porque aquí presenta un enemigo, Madián, presenta un periodo de tiempo, en este caso 7 años, presenta un pueblo que se esconde en las cuevas, presenta un empobrecimiento del pueblo de Dios, pero presenta ese pueblo de Dios finalmente clamando para que Dios de alguna manera intervenga. ¿Sabéis que esto es muy semejante a lo que nos está pasando a nosotros ahora? Ha aparecido un enemigo invisible, silencioso, que es el COVID-19. Nos hemos tenido que recluir, hemos tenido que cerrar nuestras iglesias, hemos tenido que dejar de tener la vida espiritual y religiosa que normalmente teníamos, y las situaciones económicas todavía no sabemos cuáles van a ser. En el caso nuestro, no sé cómo está funcionando Australia, pero pues, aquí a los pastores ya nos han reducido el 10% del salario, ya nos han dicho que este año está asegurado hasta el 31 de diciembre el salario de todos los pastores, pero a partir del año que viene la situación va a ser mucho más complicada. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cantidad de hermanos nuestros que han perdido simplemente el trabajo, lo han perdido o han visto reducidos sus ingresos de una manera muy marcada. Entonces la situación económica para la iglesia también es preocupante. Pero hay algo interesante, dice: los hijos de Israel clamaron a Jehová cuando estaban metidos en las cuevas. Yo aquí quiero decir una cosa, hermanos. Yo creo que nosotros debemos darle al César lo que es del César, pero darle a Dios también lo que es de Dios. Lo que nosotros no debiéramos permitir bajo ningún concepto es que esta situación nos lleve a la apatía espiritual. Yo puedo entender que no podamos congregarnos físicamente, que podamos utilizar soportes electrónicos para esto, pero nuestro grado de fidelidad, de lealtad, de espiritualidad y de consagración no debiera menguar de ninguna manera. Hoy es el tiempo para que nosotros, como en aquella época, con los valientes de Gedeón, salgamos a proclamar el Evangelio. Jueces 7, 16 y 20 dice: repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaba, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Nosotros tenemos que seguir siendo la trompeta de Dios en este mundo. Tenemos que seguir siendo las teas, las luces de Dios en este mundo, para que realmente Jesús pueda regresar. Tenemos que seguir cumpliendo la misión. No importa la forma. Hoy podemos acceder a través de todos estos sistemas electrónicos que nosotros tenemos. Podemos acceder a infinidad de personas. Utilicemos todas las redes sociales para predicar el Evangelio. Os voy a decir algo más: no cometamos el mismo error que hemos tenido como iglesia hasta ahora, de hacer una iglesia solo para nosotros, un Zoom solo para nosotros, actividades solo para nosotros, vivir de las puertas de la iglesia hacia adentro. Tenemos que expandirnos hacia afuera, hacer sonar la trompeta de Dios, levantar la tea, la luz del Evangelio en el mundo, para que las personas conozcan. Tenemos afuera un mundo sensibilizado. Tenemos un mensaje de esperanza para dar a este mundo. Tenemos un Salvador maravilloso al cual podemos presentar en este mundo, y por eso yo quisiera invitarte en esta mañana para que toda esta situación no te prive de cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. Es cierto que vivimos en un tiempo de pandemia, pero no es el fin. Tenemos una tarea por delante, tenemos una misión por delante. Por eso el Señor dice: no temas, yo estoy contigo, no te angusties. Yo soy tu Dios que te fortalece y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor sigue estando con su pueblo, el Señor sigue hablando en la vida de su iglesia. De ahí que el Señor nos dice: mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mirad, hermanos, yo quiero deciros una cosa. Es cierto que tenemos que ser prudentes, pero que la prudencia no nos lleve al miedo, porque el miedo paraliza, el miedo inutiliza.
El miedo nos lleva a nosotros a escondernos de Dios, como le pasó a Adán en el jardín del Edén. Así que toda la prudencia que tengamos está bien. Si tenemos que usar mascarillas, si tenemos que lavarnos las manos 20.000 veces al día, si tenemos que mantener toda la distancia de seguridad con la persona, mira, hagamos todo lo que la prudencia nos diga, pero por favor que el miedo no nos paralice, porque finalmente nuestras vidas no están en manos de un virus. Nuestras vidas están en las manos de Dios. No vamos a vivir o vamos a morir. Por más escrupulosos que seamos en el cuidado, vamos a vivir o morir si es finalmente la voluntad de Dios. Y otra cosa que quiero deciros en esta mañana, yo a veces me sorprende algunas actitudes que veo en algunos hermanos, ¿no? El otro día hablaba con uno y le decía, oye, te veo muy preocupado por morirte. Y me dice, bueno, es que, claro, esta pandemia me tiene preocupado porque veo que uno se puede infectar y morir. Le digo, pero mira, si todos nos vamos a morir. Al fin y al cabo, aquí estamos de paso. A veces hemos cantado, no puede el mundo ser mi hogar. Pero cuando existe la probabilidad de dejar el hogar, pues ya nos entramos a asustar todos, ¿no? Al final este mundo nos gusta tremendamente, a pesar de todo que linda es la vida, ¿no? Pero hermanos, no somos ciudadanos de este mundo. Aquí estamos con un propósito y ese propósito es ser luz, nada más que ser luz. Si voy a vivir para ser luz, pues fantástico, pero si no voy a ser luz, pues ya me puede llevar el COVID-19 o cualquier otra cosa, porque el propósito de Dios no se estará cumpliendo en mi vida. Pero si yo me pongo en las manos de Dios para que su propósito se cumpla, el Señor dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Isaías 41:13 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con su mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Mirad qué maravillosa promesa nos hace el Señor para que nosotros podamos confiados avanzar. Él dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amados míos, nuestras vidas están en las manos de ese Señor, en las manos de ese Dios. Por eso, hagamos todo lo que la prudencia dice, pero no nos paralicemos por el miedo, porque nuestras vidas están en las manos del Señor. El Señor ha dicho, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Así que en medio de toda esta situación conflictiva, en medio de toda esta problemática, podemos tener la seguridad que el Señor está con nosotros. Y debemos recordar que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, amados, os animo a enfrentar esta situación compleja con toda la seguridad de que el Señor sigue al timón de su barco, que es la iglesia, con toda la certeza y la convicción de que el Señor sigue controlando nuestra existencia, que nuestras vidas, permitidme que lo diga en estos términos, nuestras vidas no están en manos de los gobiernos, nuestras vidas no están en manos de los sistemas de salud, nuestra vida y nuestra existencia ni siquiera está en manos de un virus, nuestra vida y nuestra existencia están en manos de Jehová de los ejércitos, de ese Dios todopoderoso en el que hemos creído. Así que como iglesia debemos levantarnos, resplandecer en este mundo, cumplir la misión que el Señor nos ha dado y aprovechar este tiempo como lo hicieron aquellos cristianos en la época de la peste antonina, para que sea el mayor tiempo de expansión quizás en la historia del adventismo, que podamos expandirnos utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance para llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, hermanos, termino con esta promesa. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones. Yo diría ante este virus, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido realmente un placer poder compartir con vosotros este tiempo de reflexión. Ánimo en el Señor, confianza en el Señor, optimismo, ilusión, seguridad, esperanza, porque realmente tenemos un Dios maravilloso que sabe tener cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno, que el Señor los guarde, que el Señor los acompañe
y en cuanto pase la pandemia me tomo un avión y os voy a visitar. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Aquí será bienvenido, Muchas querido. gracias, pastor, por su mensaje. Realmente ha sido muy instructivo, pero esperanzador a la vez. Querido pastor, usted sería tan amable de despedirnos con una oración y después, si se queda un segundito para despedirnos de usted. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque a pesar que vivimos tiempos complejos, difíciles, extraños, sabemos que tú sigues ahí, que estás a nuestro lado, que no nos dejas, que no nos abandonas. Sabemos que podemos confiar en ti a cada momento. Y sabemos que los mejores momentos de la vida de tu iglesia, de tu remanente, de tu pueblo, todavía están en el futuro. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos por delante una tarea maravillosa que cumplir en este mundo. Y sabemos que tú pondrás en nuestra mano todos los medios para que podamos ser luces en este mundo y ser la trompeta de Dios en este mundo para llevar el amor de Jesús a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oh Señor, te pido que bendigas aquí a los hermanos de Newcastle, de Canberra, a cada uno de los hermanos que están aquí, pero también a tu iglesia en todo el mundo. Y que podamos ser llenos de la presencia de tu Espíritu para ser portadores de luz, Señor, en este mundo, que muchas veces está inmerso en las tinieblas, y podamos llevar esperanza a tantos corazones desesperanzados. Gracias por todo, en tus brazos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.